Gracias, Antonia, por la oración. Hay una frase del muy conocido Charles Spurgeon que en una ocasión dijo: cuanto más del cielo haya en nosotros, menos de la tierra codiciaremos. Qué verdad tan grande, ¿no? Con mucha frecuencia, la iglesia se convierte en un lugar de quejas y de divisiones. Y es lamentable porque lo vemos. Muy a menudo las iglesias fracasan en reflejar al mundo que nos está observando el poder del Evangelio. Fracasamos. ¿Por qué? Quizás porque hay más de la tierra en nosotros, más obsesión por las cosas de la tierra que por las cosas del cielo. Recordáis que en Filipenses capítulo 3, Pablo nos recuerda que soy ciudadano del cielo. Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Quizás por eso la Iglesia en muchas ocasiones fracasa en presentar el poder del Evangelio a los que nos rodean. De ahí la urgencia de buscar un mejor entendimiento de lo que la Biblia dice que es una iglesia que mira hacia arriba, que busca la unidad y que no tiene su mira en las cosas de la tierra. Una iglesia que debe tener las ideas claras de lo que puede hacer y aportar a la unidad de la iglesia, para que sea una iglesia que mira al cielo y no a la tierra. Estamos en nuestro séptimo sermón de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Venimos del sermón anterior con el mismo título, Trabajando por la Unidad, y vamos a leerlo rápidamente. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 27 para entrar en materia de lo que estamos hablando. Solamente esto: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlo que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. En la versión de la Reina Valera del 60 dice que estáis todos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y ahí es donde estamos avanzando en nuestro estudio de este versículo 27, que la verdad es que me sorprendió y no he querido pasar de puntillas por él. Ya hemos dedicado bastante tiempo a lo que es estar firme en la fe, lo que es estar firme y constante en un mismo espíritu. Eso lo hemos visto ya bastante, y ahora estamos en la segunda parte y última, combatiendo unánimes por la fe. Y veíamos que la unidad es fundamental para salir victorioso en ese combate que es la defensa del Evangelio. Podemos decir, ¿qué es la unidad? ¿Qué es la unidad de la Iglesia? ¿Cómo podemos definir la unidad? La verdad es que he visto muchas definiciones sobre la unidad de la Iglesia. Me he quedado con esta. Consta de tres partes. La unidad, si podemos
definirla de alguna forma, es una acción. La unidad no es pasiva. La unidad no es estar sin hacer nada. La unidad, la palabra de Dios nos dice que es una acción. Es amor. Especialmente es amor hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que traspasa cualquier límite social. No lo encontramos en la sociedad. Ese amor que como creyentes, como cristianos, tenemos. Así que el amor es fundamental para la unidad. Ahora, la unidad no se queda solo en amarnos, sino que persigue unos objetivos. La unidad, dice la palabra de Dios, arraigada en el Espíritu, la unidad que manifiesta a Cristo, la unidad que atesora la verdad y que ama humildemente, está diseñada por Dios para tener al menos dos objetivos. Esa unidad genuina, auténtica. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, que nos quedamos prácticamente ahí el último día, Juan deja claro cuál es el primero de estos objetivos. Dice el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Qué texto más bonito, ¿no? Qué texto más bonito. Estos dos objetivos son, primero, el testimonio al mundo. Al mundo. Segundo, proclamación de la gloria de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tienen amor los unos a los otros. Las declaraciones que hace Jesús en el capítulo 17 de San Juan, y ahora estudiándolas, pero han sido un redescubrimiento para mí de este capítulo, ¿no? Y vemos que tienen sus raíces en la profunda unidad espiritual entre el Padre y el Hijo, con los que Dios ha escogido de entre el mundo. Somos nosotros. Dice el versículo 6 de San Juan 17, a los que escogiste del mundo para dármelo, les he hecho saber quién eres. Qué declaración, este capítulo es una oración, qué declaración más hermosa y más bonita. A los que escogiste del mundo para dármelo, les he hecho saber quién eres. Eso lo hace Cristo. A nosotros. Dice, eran tuyos y tú me los diste. Y han hecho caso de tu palabra. Y sigue diciendo en el versículo 21, te pido que todos ellos estén unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso decía que el primer objetivo es el testimonio al mundo. El testimonio al mundo. Y lo dice claramente Jesús en esta oración, para que el mundo crea que tú me enviaste. Te pido que todos ellos estén unidos. Es fundamental para la unidad como creyentes y para la Iglesia. Ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiero que notéis que el testimonio al mundo
es que los discípulos estén en el Padre, que nosotros estemos en el Padre y en el Hijo, para que el mundo crea. Ese es el objetivo. Y ese es el testimonio. Esto es mucho más profundo que estar relacionado a través de una organización común. No somos una cooperativa, ni una asociación religiosa, ni un partido, ni nada parecido. No somos un organismo, no somos un organismo del mundo, ¿no? Social. Nuestra unidad es espiritual. Y si no es espiritual, pues no prevalece, no dura mucho, no dura mucho. La unidad que brilla con alegría para que el mundo vea es la unión con el Padre y el Hijo, para que la gloria del Padre y el Hijo sea parte de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Jesús le dice al Padre, la misma unión que tenemos nosotros, como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Y eso debe ser parte de nuestra vida. Tenemos que buscar eso para que la unión sea efectiva. Versículo 22 del capítulo 17. Les he dado la misma gloria que tú me diste, dice Jesús. Repito, les he dado la misma gloria que tú me diste. Estoy leyendo una versión parafraseada. Para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Es una unión perfecta, ¿no? Y la hace posible Dios. ¿A qué se debe esa gloria de la que habla? Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Es un círculo perfecto de unión. Bueno, ese es el objetivo de nuestra unidad. Y si no peleamos por una unidad con este objetivo, pues no vamos a tener unidad y vamos a fracasar. Y la Biblia dice que de esta unión con Dios y la gloria que da, brilla algo en el mundo que pueden ver. Si Dios le abre los ojos para que vean. El objetivo final de dicha unidad de los cristianos es la gloria de Dios. De ahí que Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo del 5 al 7, dice, y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros como también Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Ese sería el segundo objetivo de la unidad, para gloria de Dios. Aceptarnos como Él nos aceptó, imitando a Cristo Jesús, para que todos juntos, como dice Pablo, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios. Ya tenemos dos definiciones de lo que es unidad: la acción, que es el amor entre uno y otro, y los objetivos que acabamos de ver. La tercera sería la fuente, de dónde chupa, de dónde se alimenta ese amor que busca esos objetivos. ¿Qué dice Juan en su primera epístola? Nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Bueno, tenemos que beber del amor de Cristo. No es algo natural en nosotros ni algo que podamos nosotros por nosotros mismos. Tenemos que chupar del amor de Cristo. ¿De qué amor estoy hablando? Es de un amor sobrenatural que solo puede aplicarse a través del poder de Dios. No estamos hablando de nada humano que obra en nosotros. Esta unidad se nutre de saber cuánto hemos sido perdonados, porque ahí está si pudiéramos computar el amor. Nuestro amor, nuestra unidad, se nutre de saber cuánto hemos sido perdonados. Si es que podemos razonarlo, ¿no? Porque en el sacrificio de Cristo hay tanto amor, tanta entrega, que no sé si humanamente podemos saber hasta qué punto nos amó, ¿no? Para dar su vida. Pablo nos dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Que nos esforcemos en perseverar, en buscar, en trabajar, en seguir la unidad en el Espíritu Santo. Yo eso lo tomo en el sentido de que el Espíritu Santo es el gran dador de la unidad. No podemos encontrarla por otro medio, ni es algo que nosotros podamos producir. Dice 1 Corintios 12:13, pues por un mismo Espíritu todos fuisteis bautizados en un mismo cuerpo. Por eso pienso que el Espíritu Santo es el gran dador de la unidad. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el Espíritu Santo es el gran dador de la unidad por la cual nosotros somos responsables de perseverar y mantener a capa y espada, ¿no? Ahora, pero estar juntos no es sinónimo de unidad. O dicho de otra manera, no quiere decir que por estar juntos necesariamente estamos unánimes. Hay un ejemplo muy claro de este principio en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, cuando el Espíritu Santo desciende sobre 120 escuchantes que ve allí, y el texto nos dice, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Si tomamos como referencia este sencillo texto, podemos llegar a la conclusión de que puede que algunas veces estemos juntos, pero no unánimes. Y puede que tengamos algunas reuniones para tratar algún tema donde estemos juntos y no unánimes, y en un sentido le atemos las manos al Espíritu Santo al no ver esa unanimidad genuina. Podemos estar juntos pero no unidos. No es de extrañar que sigamos teniendo desafíos en esta área y que tengamos que afinar cada vez más. Pero yo creo que es posible mantener la unidad de la Iglesia, si no, no estaría dando este sermón. Yo creo que es posible mantener la unidad de la Iglesia si llegamos a entender de una manera correcta el tema. Volvamos otra vez al texto de Efesios 4:3. Pablo nos exhorta, hagan
todo lo posible para mantenerse, unido en el Espíritu y enlazado mediante la paz. Termina el versículo. Me llamó mucho la atención. O bajo el vínculo de la paz. Unos capítulos anteriores, al capítulo 4 de Efesios, Pablo nos ha recordado en el capítulo 2, versículo 14, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz. ¿Qué quiere decir eso? A mí me llamó la atención, porque Él es nuestra paz. Y más adelante dice que mantengamos la unidad bajo el vínculo de la paz, entrelazados por la paz. Dios quiere que haya paz en la diversidad. De dos pueblos, nos dice el texto, que vamos a leer ahora los versículos, de dos pueblos hizo uno, al derribar la pared intermedia de separación, al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Por eso él dice, yo soy vuestra paz. Pablo nos dice, Cristo es vuestra paz. Él es vuestra paz. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Hay esperanza. Cristo lo ha hecho, haciendo la paz. Y reconciliar con Dios a los dos pueblos en un solo, mediante la cruz, y puso fin a las enemistades. Qué bonito es la obra de Cristo, ¿no? Voy a leer algo del texto ese. Efesios capítulo 2. Y dice a partir del versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles, bueno, solo hay dos, los judíos y los no judíos. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No somos judíos y estábamos alejados de esa ciudadanía. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué bonito, qué precioso. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y Dios viene en Cristo a unir, a eliminar la enemistad. Y de ahí debe de aprender la Iglesia. Este texto bíblico que hemos leído fue escrito a la Iglesia de Éfeso en el contexto histórico de una transición del judaísmo al cristianismo. Por eso emplea esos términos. Históricamente, la relación entre judíos y no judíos ha sido bastante tensa y conflictiva en toda la historia. Dios había querido que los judíos
fueran quienes ayudaran a las demás naciones a conocerle a él. El Señor les dijo: y vosotros como pueblo mío, como nación, tenéis que ser testimonio a las demás naciones que hay alrededor vuestro. Eso es lo que Dios quería, que ayudaran a las demás naciones a conocerle a él como el único Dios. Pero ellos habían tomado todos los privilegios religiosos que habían recibido para mantener a los demás pueblos lejos de Dios. Dios quiere unir y el pueblo hacía división. Donde Dios había querido crear unidad, ellos habían creado enemistad. Habían usado las leyes rituales y ceremoniales como una barrera que los que no practicaban lo mismo que ellos no tenían acceso a Dios. Se habían puesto tan extremistas que su relación social con otros pueblos era completamente nula. Lo que Dios había hecho para bendecirlos, ellos lo habían tergiversado para discriminar a otros. En ese contexto, algunos judíos que habían creído en Jesús, y los vemos prácticamente en todas las epístolas del Nuevo Testamento, pensaban que era deber de los cristianos no judíos cumplir con todas las normas judías. Querían seguir siendo completamente judíos en sus ritos y prácticas, pero al mismo tiempo creer en Jesús, los judaizantes. De esta manera querían imponérselo también a otros cristianos. Y esto estaba generando grandes problemas y desafiando la unidad entre los miembros de la iglesia primitiva. Y eran problemas. En este contexto, el apóstol Pablo les dice que Jesús es la paz entre ambos pueblos, judíos y no judíos. Compartían la misma fe y la misma esperanza. Y le costó a Pablo. Y esta es la enseñanza de la mayoría de las epístolas, ¿no? El luchar con los judaizantes. El énfasis que Pablo, al comunicar que Jesús es nuestra paz, nos deja claro que no es solo un pacificador, o que Cristo no solo es pacificador, sino también que es la paz misma. Representa y es la paz misma. Dice, Él es vuestra paz. En Jesús deben cesar todas las divisiones humanas. Entendemos que Cristo es la única solución para este mundo, para todas las naciones, para todas las personas. Es el único que tiene la respuesta a todos los problemas y es el único que podemos confiar. En Él deben cesar todas las divisiones humanas, las divisiones dogmáticas innecesarias, las divisiones geográficas, de género, de raza, de posición social, absolutamente cualquier tipo de división. En Jesús está la posibilidad de una humanidad sola, regenerada. Qué grandeza el mensaje del Evangelio. Cuando Jesús murió en una cruz, abolió lo que generaba separación. Él es vuestra paz. De este modo nos dio algo que todos tenemos en común. La fe que podemos tener en Él. Eso es lo que nos une. Para mantener la unidad de la Iglesia necesitamos recordar lo que nos une.
que es más importante que las opiniones que nos puedan separar. Mediante Jesús, Dios nos reconcilió a todos consigo mismo, mediante su sacrificio en la cruz. Ahora todos somos hermanos, los que creemos, los que hemos depositado nuestra fe en ese sacrificio de Cristo, hijos de un mismo Padre, y tener esto en mente es la clave y crucial para mantener la unidad de la Iglesia. Si realmente admitimos y creemos todo esto, creo que va a ser fácil mantener la unidad de la Iglesia. Así pues, la unidad espiritual, concluyo, no es algo que fabriquemos nosotros por nuestro propio esfuerzo. Es algo que ya tenemos en Cristo y debemos proteger y mantenerlo. La verdad une, la mentira divide, dice la palabra de Dios. El amor une, pero el egoísmo divide. Dice el texto, por tanto, diciendo la verdad en amor, vamos a equipar a los otros y a edificarnos unos a otros para que todos nosotros podamos crecer para ser lo más parecidos a Cristo. Esa es la idea y esa es lo que perseguimos, ¿no? Poder edificarnos unos a otros para ser lo más igual o parecido a Cristo. Amén. Aquí lo dejamos.